Buenas, bienvenidos a ODN, el canal de la programación y la matemática. Bueno, hoy vamos a hablarles de un par de estructuras muy importantes, el heap tree y la cola de prioridad, y por qué ambos están muy relacionados. Una correcta implementación de una cola de prioridad debe de venir de la mano de un heap tree, desde luego. Ok, ahora, normalmente un heap tree va a tener una relación de máximo o mínimo. En realidad se presta para cualquier relación mientras sea el máximo o el mínimo de esa relación, pero para efectos de este video vamos a utilizar la relación menor o igual. Entonces vamos a tener siempre en la raíz el mínimo. Pero antes de eso, vamos a entender qué es un heap tree. Si yo tengo un árbol binario arbitrario cualquiera, de la siguiente manera, y yo quisiera de alguna manera numerar todos los, normalmente empezamos en uno, después vemos que hay una manera de empezar en cero, pero normalmente empezamos en uno. Yo quisiera numerar todos los nodos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí puedo seguir, ¿no? 8, 9, 10 y 11, por ejemplo. Nos damos cuenta de algo muy importante, muy importante. Nos damos cuenta que el índice del hijo izquierdo es igual a 2 por el padre, por el índice del padre. Y el índice del hijo derecho es igual a 2 por el padre más 1. Este detalle es muy importante porque también me dice, vean qué interesante, ¿quién es el padre? El padre de I es la parte entera de I entre 2. ¿Ok? Es decir, si ustedes tienen cualquier nodo, ¿de acuerdo? Veámoslo como el 4, digamos. Si tengo el 4, yo puedo saber inmediatamente quién es el padre. El padre de 4 es la mitad, 2. ¿Y quién es el hijo izquierdo de 4? 8. Y el hijo derecho de 4 es 9, porque es 2 por 4 más 1. O se cumple para cualquier otro. Por ejemplo, veamos el caso del 5. Tengo el 5, que es este de acá. La mitad de 5 es 2,5, pero como es parte entera es 2. Entonces el papá es 2. Y el hijo es 2 por 5, que es 10, y 2 por 5 más 1, que es 11. Entonces, se cumple para todo el árbol estas propiedades importantísimas. Estas son propiedades importantísimas. Porque esto me permite, en lugar de tener un árbol binario con punteros o como quieran representarlo, en lugar de tener la estructura de esa manera, me permite tener un vector. O sea, tener el árbol en un vector, es decir, en un arreglo, por decirlo de una manera. Entonces, de esta manera, con un heap, podemos tener, entonces, aquí todos los elementos, empezando, el 0 se descarta, ¿de acuerdo? El 0 no importa. Pero luego viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Y el 1 siempre está a la raíz. Siempre está la raíz en el 1. ¿De acuerdo? Ese es el primer detalle importante. A partir de aquí, todos los hijos, todos, y usted va a ser el hijo izquierdo de la raíz y este va a ser el hijo derecho de la raíz, etcétera. Tal y como se viene planteando acá. Esto es importante porque, insisto, simplifica muchísimo la programación. Bien, ahora, recordemos que una estructura de datos es una política en realidad, ¿verdad? Es una política de cómo administrar datos. Entonces tenemos que ver cómo insertamos datos, cómo eliminamos datos, cómo buscamos datos y cómo modificamos datos.
¿Ok? Esas son las políticas que siempre hay que tener claras. En una estructura de datos siempre es necesario tener muy clara cuál es esa política, cuál es la política de insertar, la de eliminar, la de buscar, etcétera. Bien, independientemente de si lo hago con un arreglo dinámico o con un arreglo estático, vamos a tener que tener en la estructura de datos un tamaño que me dice cuántos elementos tengo insertados. ¿Por qué? Porque para insertar un nuevo elemento, lo que voy a hacer es poner en el tamaño más uno, en el tamaño más uno, bueno, incremento en uno el tamaño, y después en la posición tamaño meto el nuevo elemento. Esa es la manera en cómo vamos a insertar en esta estructura. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una estructura de datos como esta de aquí. ¿Cómo está que está acá? Aquí tenemos la representación como árbol y aquí tenemos la representación en el arreglo. Entonces ahora voy a insertar, bueno, el tamaño es 5 y voy a querer insertar el 21. ¿Okay? ¿El 21 dónde lo insertamos? El 21 lo insertamos acá, en la posición 6. Ahora, yo necesito saber cómo se vería este árbol de acá. Dado que el 21 está en la posición 6, su papá es 15. Entonces quiere decir que el árbol estaría representado en este lugar. Aquí pongo el 21. ¿Ok? Y ahora lo que me toca hacer para validar que esto sea un min heap, que es lo que dijimos al principio que vamos a hacer, min heap es, ahora sí, comparo al 21 con su papá. Si el 21 es menor que el papá, entonces lo intercambio. En este ejemplo, pues no pasa nada, porque el 21 sí quedó bien ubicado, siendo que el papá. Noten algo importante, cualquier raíz es el mínimo de todo el subárbol. Bueno, perdón, ahora el tamaño pasa a ser 6. Ahora bien, supongamos que quiero insertar el 2. Ahora quiero insertar el 2. ¿Ok? ¿El 2 dónde lo inserto? Lo inserto acá, en la posición 7. Y esta vez viene aquí el 2. ¿Okay? Pero ahora, si tengo que hipear, de hecho, la traducción sería hipear, pero tengo que aplicar el hip. ¿Qué implica esto? Vamos a ver. Ah, ahora sí, el 2 es menor que el 15. En ese caso, los intercambio. Intercambiarlos aquí es muy fácil, porque una vez más, yo sé cuál es la posición de uno, entonces nada más su padre está en la posición entre dos. Entonces yo sé quién es el papá. Entonces igual, los intercambio acá. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿el 2 es menor que su papá? Si el 2 es menor que su papá, entonces, ¿qué hago? Lo intercambio. Y el 2 va para acá, el 3 va para acá, el 2 va para acá y el 3 va para acá. Y ya. Y vean que se vuelve a mantener el detalle importante, importante y no menor. Cualquier raíz es el mínimo del subárbol. Cualquier raíz es el mínimo del subárbol. No importa, no importa por dónde lo inserte, o sea, no importa en qué subárbol se inserte un nodo, si es el mínimo, siempre va a quedar en la raíz cada vez que yo hago este proceso de heaping o de min heaping en este caso. ¿Ok? ¿Por qué? Veamos qué pasaría si ahora se me ocurre insertar el 1. El tamaño ahora es 7. Entonces ahora que inserto el 1, pues viene acá, que el tamaño va a ser 8. Y ahora sí, ¿a dónde queda insertado el 8? Perdón, el 1. El 1 queda en esta posición. Y viene otra vez toda una serie de intercambios. El 22 se cambia con el 1. Vamos a hacerlo en otro color. El 22 entonces, aquí se pone el 1 y el 22 se pone acá. Y mientras este de aquí sea menor que la raíz, pues vuelvo a hacer el intercambio. Y vean que no estoy violando en ningún momento el asunto de que siempre
la raíz de todos los subárboles va a ser la menor. Y una vez más aquí, paso el 2 y aquí pongo el 1. Y de esta manera, siempre, 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 en la raíz queda el mínimo. Si estuviera haciendo el max heap, que es poner el máximo al principio, sería al revés. Si es mayor, lo intercambio. Pero estoy con el min heap. Entonces, de esta manera, siempre el menor queda en la raíz. Espero que si hay alguna duda, por favor, no duden en dejarlo en los comentarios. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino? Si yo elimino, normalmente se elimina por la raíz. Si yo elimino la raíz, ok, saco la raíz. Ahora lo que toca es, ahora sí, ya me vuelve la raíz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues muy sencillo. Yo sé cuál es el tamaño es 8. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, me traigo a la que está en la posición 8, me lo traigo para la raíz. Entonces aquí va el 22 y me lo vuelvo. Y ahora hago un proceso más bien inverso. Ojo el detalle, hago un proceso inverso. En principio, cualquiera de los dos hijos sirve para este proceso inverso. Normalmente uno agarra el izquierdo, pero puede agarrar perfectamente el derecho. Y empiezo a preguntar, ¿soy mayor que mi hijo? Entonces, si es así, intercambio con él. Entonces aquí pongo el 2 y acá pongo al 22. Y vuelvo otra vez al izquierdo. ¿Soy mayor que mi hijo? Entonces sí, entonces pongo el 8 y pongo el 22. Y el tamaño se reduce en 1. Y ya. Este proceso de heaping, noten un pequeño detalle. Esta parte es importante. El árbol siempre está balanceado, porque como siempre inserto en la última posición del tamaño, siempre va a quedar balanceado. Entonces, a lo sumo, hay logaritmo en base 2 de n, siendo n el número de nodos, de intercambios. Entonces, quiere decir, por la altura del árbol binario, ¿no? Tengo también un video que puedo dejar en la descripción sobre progresiones aritméticas y progresiones geométricas que explica un poco el proceso de por qué es logarítmico. Pero, entonces, la cantidad de intercambios siempre es logarítmica. Entonces, no importa si inserto o si elimino, la cantidad de intercambios es logarítmica. Es logarítmica. Entonces, no necesito para encontrar cuál es el mínimo o el máximo, depende de cuál tipo de árbol estoy haciendo, no necesito hacer una comparación de todos los elementos del árbol. Solamente ocupo una comparación del logaritmo de n elementos, que esta parte es fundamental, porque me hace muy rápido el encontrar cuál es el mínimo o el máximo de todo el conjunto que estoy trabajando. ¿Ok? Esta parte es absolutamente fundamental. Primer detalle que es importante darnos cuenta. La cantidad máxima de intercambios es logaritmo de n. O de intercambios, no importa si inserto o si elimino. Detalle muy importante. Y logaritmo de n es una cuota muy baja, ¿no? Ok, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con una cola de prioridad? Con una cola de prioridad. Y entendamos esto, todos nos hemos enfrentado en algún momento a una cola de prioridad o priority queue. ¿En qué consiste esto? Pues bien, imaginemos que ustedes están en un banco y llega una persona en silla de ruedas. Esa persona, no sé exactamente si hay algún país que esté viendo esto que no tenga esa ley implementada, pero en mi país, Costa Rica, por dicha sí, esa persona pasa de primero a la fila. No tiene que hacer la cola completa, sino que se pone de primero en la cola. Entonces, es esto, básicamente. Los elementos que ingresan nuevos a una cola, siempre el próximo que sale de la cola es el más prioritario. Ojo, el prioritario, con alguna prioridad, alguna forma de decidir quién es el más prioritario, pero el que sale de la cola es el más prioritario. Por ejemplo, normalmente en una cola sale el que más tiempo lleva en la cola, pero en una cola de prioridad se establecen varias prioridades. Más tiempo en la cola es un criterio, pero como les acabo de decir, si tiene alguna discapacidad, si está embarazada, si es tercera edad o lo que sea, entonces tiene más prioridad que los que llevaban solamente más tiempo en la cola. ¿Se entiende la idea? Entonces, bajo cualquier relación, siempre sale el de mayor prioridad.
ojo, mayor prioridad, que puede ser el máximo o el mínimo. Y tenemos la ventaja de que si tengo una cola de prioridad como esta, una cola de prioridad, y yo la implemento con un heap, el máximo prioritario, el de mayor prioridad, siempre queda en la raíz. Y entonces yo puedo insertar siempre elementos que van a quedar, ¿de acuerdo? Van a quedar en algún punto del árbol, ¿no? Van a quedar en algún punto del árbol. Y a partir de ahí, siempre en la raíz queda el máximo o el mínimo prioritario. Siempre. Con base en eso, simplemente se hace esto. ¿Se entiende la idea? Cuando eliminé, por cierto, que se me olvidó decir, quiero decir que me puedo ir por los dos hijos. Cuando dije que me puedo ir por los dos hijos, quiero decir que encuentro el mínimo de mis dos hijos, ¿no? Para que ocupe mi lugar. Eso es lo que quiere decir cuando eso. Pero siempre es logarítmico, porque el número de intercambios. Entonces, la cola de prioridad implementada con heap, por un lado, no es más costoso en espacio. El costo de espacio, de complejidad espacial, siempre es O de n, porque siempre tiene n elementos en un vector. La ventaja es que todos los accesos para insertar o eliminar se vuelven logaritmo de n, que esto es muy rápido. Y es, yo diría que por principio formal, la forma correcta de implementar una cola de prioridad. Espero que hasta aquí les haya gustado el video y cualquier duda, de veras, lo dejan en los comentarios.